Ya tenemos a Ariane Ortiz Boulin, vicepresidenta Senior Analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Ariane? Mucho gusto saludarte. Un gusto en saludarlos. Buenas tardes. Queríamos platicar contigo pues, sobre el tema del grado de inversión en México. De acuerdo con lo que dicen los analistas, pues sigue anclado el gobierno a pues, seguir apuntalando las finanzas de petróleos mexicanos y esto pues distrae recursos para estimular sobre todo la economía en general. Así es, bueno, nosotros mantuvimos la calificación en Baa1, que es el escalón más alto en la categoría Baa, es decir, 3 niveles por encima del grado de inversión. Y una de las razones por las cuales mantuvimos la calificación es que si bien sí ha aumentado la deuda, el deterioro ha sido más o menos en línea con lo que nosotros estábamos esperando y en el contexto de la pandemia ha sido un deterioro menos pronunciado que el de la mayoría de los países, al menos economías emergentes. Más o menos en promedio, varios países aumentaron su deuda en 10 puntos porcentuales de PIB y en México fue de 6 puntos porcentuales a PIB. Ahora, el tema que mencionan del apoyo a Pemex, el gobierno mexicano sí restringió su gasto al tener una caída importante en los ingresos, a pesar de que sí aumentó los ingresos a nivel total, porque hicieron unos esfuerzos muy importantes en recaudación y en evitar evasión fiscal y demás, pero en donde no hubo un recorte de gasto importante es en el apoyo a Pemex, que de hecho es cada vez más alto y esperamos que eso continúe siendo el caso. De hecho, una de las principales conclusiones de nuestro análisis es que en el pasado, Pemex en términos netos contribuía al fisco más de lo que recibía del gobierno. O sea, en términos netos el gobierno recibía más de Pemex. Y a futuro esto va a ser más bien cero. O sea, el gobierno va a estar recibiendo en términos generales como un punto del PIB en ingresos de Pemex, pero luego le va a estar dando otro punto del PIB a la empresa para que ésta pueda seguir con sus obligaciones de deuda y su faltante de caja. Por supuesto. Arián, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Arián, Moody's mantiene su calificación para México, sin embargo, mantiene la perspectiva negativa. ¿Qué estarán vigilando en los próximos meses para el desempeño de la economía? Bien, estamos esperando en los próximos meses que la recuperación se dé, que sea una recuperación de 5.6 del PIB, y esto va a estar, nosotros pensamos, muy apoyado por la recuperación en Estados Unidos, pero nosotros cuando tomamos una decisión la estamos pensando más bien a mediano plazo. Y en este sentido vemos que hay riesgos importantes en la debilidad del mercado interno, los flujos de inversión, que están ya por 4 puntos porcentuales de PIB más bajos de lo que eran hace 5 años. Entonces, ¿qué tan rápida es la recuperación, sobre todo en el mercado doméstico? Es importante para nosotros porque nos podría dar un indicador de que el crecimiento a mediano plazo va a ser más bajo de lo que nosotros ahorita estamos pensando. Y estamos pensando que ya después de los años de rebote, que es 2021 y 2022, pues México va a estar creciendo alrededor de 2%. Entonces, indicaciones de que sea menor que esto pudiera ser factores que detonaran una rebaja de calificación. Esto o que el apoyo a Pemex, que nosotros ya estamos esperando que sea más o menos de un punto a PIB por año, sea todavía más alto de lo que estamos esperando y que tenga entonces consecuencias en nuestros estimados de deuda. ¿Qué otros factores pudieran influir en los estimados que ustedes están efectuando permanentemente? ¿Qué es lo que en un momento dado pudiera pues considerarse como una atracción para que la economía del país pues lograra un repunte adicional? Sí, mira, el 5.6 que les comento que estamos esperando de crecimiento este año está anclado en una muy rápida recuperación en el sector manufacturero y exportador, que de hecho ya se vio, o sea, ya recuperó el PIB perdido de 2020, pero también estamos esperando que no haya, por ejemplo, restricción a la movilidad importante, ¿no? Por el pico de contagios. Entonces, rezagos en el proceso de vacunación, un aumento importante en contagios, pues pudiera afectar mucho, sobre todo al sector servicios y retrasar todavía más la recuperación, indicadores de consumo
que todavía también muestran tanto consumo como construcción un rezago importante en los niveles de 2019. O sea, algo que creo es importante resaltar es que si bien estamos esperando una recuperación este año y el próximo, no estamos esperando que México recupere el nivel de PIB perdido, sino hasta finales del 2022. O sea que a finales de este año apenas van a crecer lo mismo que crecieron en total el nivel de PIB del 2018. Entonces es una recuperación en números, pero todavía no es importante. Entonces un rezago todavía más a eso, o si bien una recuperación más rápida de lo que estamos esperando, pues podría ser factores al alza. Y creo que lo que por ahora podemos concluir es que es muy prematuro tomar conclusiones de mediano plazo y que vemos varias señales de debilidad en el mercado doméstico, pero también señales de fortaleza en el mercado externo. Arián, ¿qué tan urgente es para México pues alcanzar una reforma fiscal? Ya la ha mencionado el presidente, pero hemos visto, por ejemplo, que en Colombia, en España, pues el tema, y en otros países con esto de la pandemia, pues cada vez es una discusión más recurrente. Sí, bueno, nosotros en nuestros estimados no estamos esperando que vaya a haber una reforma tributaria significativa en México. Creemos que si hay alguna, va a ser más bien de naturaleza, de carácter administrativo, y que por lo tanto no se van a aumentar tanto los ingresos. Y eso es lo que ya estamos tomando en cuenta como nuestro escenario base. En el caso de otros países, se aumentó mucho el nivel de gasto y de deuda, y se está pensando, ellos están considerando que es necesario aumentar los ingresos para poder mantener ese nivel de gasto o bien bajar los niveles de deuda, algo que pues no se dio en México. Ahora, en México la situación es más preocupante desde el punto de vista crediticio por la débil recuperación económica. Una débil recuperación económica que pues no veremos hasta cuándo. Arián, ¿qué es lo que ustedes están estimando ahí en Moody's respecto de esa recuperación que pues todo el mundo está esperando? ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que pudiera darse y cuáles serían los factores que influirían para que se diera? Ahí quisiera remarcar un punto importante, porque en el caso de México, comparado a otros países, el gobierno no es muy grande. O sea, de hecho, la inversión pública ha ido bajando desde hace ya muchos años, y estamos estimando que sea solamente alrededor de 3 puntos de PIB en términos generales, comparado con otros países donde los montos son mucho más altos. Entonces, en México lo que detona más crecimiento es el sector privado. De hecho, dependiendo qué año uno tome, es 4 hasta 7 veces más grande. Entonces, creemos que hay un sentimiento negativo a la inversión, hay miedo de cambios regulatorios, cambios legales que están dejando que agentes económicos no tomen ciertas decisiones de inversión, sobre todo en el sector energético, pero que también está permeando a otros sectores, y que eso sí está retrasando esta recuperación económica, aunado así a un limitado gasto en términos de inversión pública. Pero yo diría que dado de la estructura económica en México, es más relevante la falta de crecimiento importante en la inversión. Pues Arián Ortiz Boulin, vicepresidente senior analyst de Moody's Investor Service de México. Te apreciamos mucho que nos tomes la entrevista. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes y un saludo al auditorio.